Bienvenidos a la cuarta clase de Informática 1. Clases anteriores habíamos estado hablando sobre el concepto de lo que es la informática, los datos, la diferencia que hay entre datos, conocimiento e información y lo que era el procesamiento de datos, ¿sí? Repasando un poco todo esto, recordemos que los datos eran la unidad mínima de información, que la información era el conjunto de datos procesados y que de esa información surgía el conocimiento que nos ayudaba en la toma de decisiones. Y que a su vez estos datos tenían un proceso de, valga la redundancia, procesamiento, tenían un procesamiento para llegar a lo que es el conocimiento y la información, ¿sí? Eh, el ordenarlos, separarlos, administrarlos y demás. Bien. Lo que nos toca ahora es conocer un poco la herramienta con la que vamos a trabajar, que es la computadora en sí, la computadora, la netbook, la notebook, ¿sí? Es conocer un poco esa herramienta con la que vamos a trabajar, que es importante conocer cómo está compuesta y cómo funciona, porque entonces podemos entender cómo usarla, ¿sí? La computadora es un un instrumento de gran ayuda y facilitador en muchas cosas y en muchos ámbitos. Yo acá tengo una frase que dice, la computadora es el instrumento más sorprendente que hemos inventado. Es el equivalente de una bicicleta para nuestras mentes. Y es que la informática nos permite expandir nuestros horizontes, potenciar nuestra creatividad y transformar el mundo que nos rodea. Bill Gates. ¿Sí? Bill Gates, el creador de Microsoft, que fue uno de los pioneros en la creación de computadoras personales, así como también el creador de Apple, no me sale el nombre ahora, eh, el creador de Apple, fueron dos grandes visionarios y dos grandes pioneros en lo que era el mundo de la informática y de la computadora. Ellos entendieron que si bien ya para esta época existían máquinas que hacían procesamiento de datos, ellos lo que querían era que esta sorprendente máquina sea accesible al público en general. Y es por eso que empiezan a invertir mucho en esto de los ordenadores para personas comunes, ¿sí? Fueron dos visionarios y dos pioneros en este mundo de la informática. Y son dos, hasta el día de hoy, dos grandes gigantes en esta industria, ¿sí? Eh, la mayoría de las computadoras que compramos, sea la marca que sea, ya viene instalado Windows, y si tenemos la posibilidad de comprarnos una computadora Mac, obviamente viene con su propio sistema operativo que es iOS de Apple. Pero en su mayoría todos conocemos y fuimos creciendo con lo que es Microsoft, que tiene esa interfaz tan amigable, que es bastante eh, fácil de usarla. Y después vamos a tener muchos otros sistemas en los que vamos a ir andando en próximas clases, ¿sí? Recordemos que la computadora se compone, digamos, de tres grandes grupos, como lo vemos acá: el hardware, el software y a mí me gusta agregarle un componente más que es el firmware. El hardware, partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos. El hardware es, como bien lo vemos acá en el cartel, la parte física y lo que se puede tocar de la computadora y todo lo que se conecta a la misma, ¿sí? Teclado, mouse, pantalla, impresora, parlantes, auriculares, porque también son elementos que podemos conectarlas a la computadora. Em, Todo eso que yo puedo, inclusive los elementos internos del CPU, que no lo puedo ver, al menos que lo desarme, pero también entran en esta clasificación de hardware. Y como a mí me gusta decirlo, es toda la parte que podemos golpear cuando no anda. Es una forma más amigable de decirlo, es toda la parte que podemos eh,
golpear si no anda. Bien, después tenemos el software, que es el conjunto de programas de cómputos, datos y procedimientos y pautas que permiten realizar tareas en un sistema informático. Bien, así como hardware es su parte física, recordemos, vayamos a una definición muy viejita, pero que es muy confiable y que en todo momento cuando uno empieza a estudiar informática, es lo que nos dicen, ¿sí? El software es el cerebro de la computadora, es la parte lógica. Hardware es su parte física y software es su parte lógica. Entonces, todo lo que sea programas, aplicaciones, eso es software, sistemas operativos, software de aplicación, software de programación, todo lo que yo veo en la pantalla, ¿sí? Los navegadores como Mozilla, Google Chrome, Opera Mine, ¿sí? Microsoft Edge, que son navegadores, a su vez son software, ¿sí? Y es esa parte que no podemos tocar, ¿sí? Podemos insultar, pero no tocar. Entonces, hardware sería, por ejemplo, si lo comparamos con un cuerpo humano, hardware serían los huesos, ¿sí? Todos los huesos que sostienen la estructura del cuerpo. Y software sería los pensamientos, las emociones. Habíamos dicho que también era obviamente el cerebro, pero basado en términos un poco más lógicos, el cerebro yo lo puedo tocar. Em, pero llevado a software sería más como los pensamientos, los sentimientos, esa parte lógica de razonamiento, porque recordemos que yo puedo tener el hardware, pero si no tengo un software que me administre ese hardware, es totalmente inútil. Entonces, uno se complementa en el otro porque a su vez yo también puedo tener un software, pero si no tengo dónde manejar esos programas, no los puedo tener en el aire, digamos. Yo sí necesito una estructura y en este caso es el software, ¿sí? Entonces, uno se complementa con el otro, es decir, uno es necesario y es inseparable del otro. Sí o sí necesitamos el uno del otro. Y el tercer elemento que a mí me gusta agregarle es el humanware. El humanware somos nosotros, el usuario que manipula el hardware y el software en la computadora, ¿sí? Es el recurso humano, el que trabaja con la máquina, ¿sí? Nosotros, vos, yo, todos los usuarios que tenemos acceso a una computadora. Obviamente que es necesaria esta parte. Si bien hay máquinas que pueden operar por sí solas hasta cierto punto, pero sin duda alguna el humanware es una parte importante porque es el que opera la máquina, es el que ejecuta los programas, es el que conecta los dispositivos necesarios para el hardware, es el que va a arreglar el software en el caso de que se dañe o pase algo externo, digamos. Entonces, siempre me gusta agregar ese elemento al humanware. Generalmente no solemos como hablarlo, pero me parece una pieza muy importante en lo que es parte del sistema. Si bien esto podríamos llamarlo sistemas informáticos. Obviamente que el hardware y el software pueden funcionar sin un usuario de cierta forma, pero hasta cierto punto, como veníamos diciendo, pero es importante tener un usuario que esté operando estas partes. Obviamente que el hardware y el software pueden funcionar solos sin la intervención del usuario, pero hasta cierto punto, como les decía. Bien, habíamos hablado de estas tres partes importantes, ¿sí? Y a su vez, lo que es hardware y software tienen sus propias clasificaciones, ¿sí? Que son los periféricos, que vamos como a hablarlo un poquito por arriba y después vamos a ir profundizando, ¿sí? Dentro de lo que es hardware existen los periféricos, que son los que se conectan.
a la computadora, básicamente, ¿sí? Tenemos prefijos de entrada y salida, de almacenamiento y conectividad. Que esto ya en otra clase aparte vamos a profundizar mucho más este tema. Pero son las partes que podemos ir conectando a la computadora. Entonces, habíamos dicho que bueno, que el hardware es la parte tangible de nuestra máquina y que también entran los componentes que se encuentran dentro del gabinete. Bueno, actualmente lo que es gabinete ya no viene cuando se compran las computadoras de ahora, sino que son las Only One, que son las integradas todo en una. Anteriormente se compraba la computadora, digamos, y venía la pantalla y el coso rectangular que era el gabinete o CPU, como solíamos llamarlo. Hoy en día vienen ya las Only One, que son las integradas, que viene solamente la pantalla, si te lo compras, viene la pantalla y el teclado y el mouse, porque lo que antes era el gabinete ya viene integrado dentro de la pantalla, porque esos componentes se fueron haciendo más pequeños, más compactos, por un tema, supongo yo, de comodidad, ¿sí? Ya vienen totalmente integradas. Y dentro de lo que es esa Only One, que también a su vez cumple la función de gabinete, encontramos placa madre, CPU, placa de video, placa de sonido, memoria RAM, la ROM, que son todas esas partes de la computadora que en otro video más específico lo vamos a ir viendo. Pero es importante que entendamos cómo se compone la máquina. Es importante conocer el instrumento con el que vamos a trabajar y cómo poder manipularlo. Espero que hasta acá haya quedado bastante claro cómo se componía una computadora, cómo podemos manipularla. No manipularla, pero sí conocer sus aspectos más básicos, digamos. Teniendo en cuenta que la computadora, salvo que uno la golpee seriamente, no se rompe, ¿sí? O sea, si uno tiene los cuidados necesarios, obviamente, como cualquier otro artefacto tecnológico, no se suele, porque suele pasar que tenemos miedo como que de manipularla, porque o se va a borrar todo, o se va a romper o no va a andar, y no suele pasar, son bastante resistentes. eh, no es que si aprietas un botón se van a borrar todos los programas, porque para que eso suceda hay que entrar en carpetas y programas específicos que generalmente el usuario común no accede. Entonces, hay que perderle ese miedo a la manipulación de lo que es la computadora. Eh, no se va a romper, no se va a borrar, no nos van a robar nuestros datos. Suele surgir ese miedo de que pueden robarnos los datos de ingreso. Obviamente que si ingresamos datos muy personales como números de tarjetas de crédito, bueno, ahí sí hay que tener un grado de precaución que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero si no, no. Y tener en cuenta que, el objetivo principal de la computadora, además de procesar datos y brindarnos información útil para nosotros, también es de facilitar la tarea que tenemos en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la universidad, ¿sí? Tener una computadora es tener acceso a mucha información que en cierto caso suele ser abrumadora. Tener una computadora es tener acceso a la biblioteca más grande del mundo, donde obviamente hay tanto buenas fuentes como falsas, ¿sí? Tener computadora nos facilita también a la hora de, por ejemplo, hacer trámites, si queremos entrar al home banking, que a veces lo solemos hacer del celular, lo podemos hacer de la computadora. Hacer tareas escolares es mucho más sencillo hoy en día. Anteriormente se tenía que usar las grandes enciclopedias para para acceder a información específica. Hoy en día, mientras tengamos una computadora y una conexión a Internet, la información que busquemos va a estar disponible en algún punto de toda la gigantesca red que es Internet.
vamos a encontrar algún documento o alguna información referido a lo que estamos buscando. Por eso siempre digo que Internet es la biblioteca más grande del mundo, donde hay mucha información y que suele ser abrumadora. Y retomando el concepto anterior de que facilita muchas cosas en el ámbito social, ya sea trabajo, educación, ocio, podríamos decir, ¿por qué no? Porque a veces podemos tener, a veces no tenemos la oportunidad de tener un televisor, pero tenemos una computadora y tranquilamente dentro de la computadora podemos tener programas de streaming, Netflix, HBO, Prime Video, etcétera. También lo podemos usar como una tele, eh, para escuchar música. Tiene muchas funciones. Y si bien también hoy en día los televisores modernos también tienen como esta funcionalidad de, tiene algunos aspectos parecidos a una computadora. Los Smart TV, por ejemplo, tienen este acceso a Internet, tienen la posibilidad de bajar software de aplicaciones en el Smart TV, ¿sí? Es como que se van reinventando de a poco. Obviamente no tiene el mismo proceso que una computadora, ni la misma finalidad que una computadora, pero la idea central es esta, ¿no? Que nos facilite el trabajo, la educación, el ocio, y que podamos utilizarla y saber utilizarla correctamente, y también saber cómo cuidarla, que es muy importante, que también lo vamos a ver, porque además de saber usarla, hay que saber cómo cuidarla para extender su vida útil, digamos, y poder aprovecharla al máximo, digamos.